Bueno, realmente es un placer estar acá y comenzar y acercarnos un poco y conversar un poco por lo que estamos haciendo acá en Bascom Palmer. En lo que van abriendo la presentación, de todas maneras, vamos a ver que sobre todo queremos hablar de todos los estudios que están aconteciendo, cómo funciona un clinical trial, porque es tan importante entender que que es un proceso que nosotros, que no es solamente decir, bueno, tenemos un estudio, es todo un proceso, desde que se abre un estudio hasta que bueno, se toma ya como tal en la práctica el estudio y se puede comenzar a tratar los pacientes. Eh, Acá en Bascompame tenemos, como bien el doctor estaba diciendo, tenemos muchos estudios abiertos. Es importante saber que este proceso de abrir un clinical trial como tal es un proceso que está involucrando a muchísimas personas y además hay que entender que no todos los trials funcionan de la misma manera. Como sabemos, el diseño de un estudio es un diseño, dependiendo del diseño del estudio, también tenemos que ver cómo se hacen estos seguimientos en los pacientes, qué es lo que se lleva a cabo. Y los estudios, digamos que de manera general, se pueden dividir en dos grandes grupos. Los estudios que se llamamos observacionales, que es cuando invitamos a pacientes a participar porque hay que entender cómo funciona la enfermedad, qué es lo que pasa, cuál es la historia natural de progresión de esa enfermedad. Y esos estudios incluyen casos específicos, series de casos, cortes de pacientes, donde nosotros describimos y vamos estudiando a lo largo del tiempo para poder entender cuál es el mejor momento de una intervención, cuál sería la evolución o la progresión natural de esa enfermedad. También está el grupo de estudios que son estudios experimentales, en los cuales sí existe una intervención en el paciente de alguna manera. Y estos estudios, dentro de estos estudios experimentales, es donde se encuentran los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos además tienen varias clasificaciones dentro de ellos mismos y en esas clasificaciones se incluyen si estos van a ser de manera aleatorizada, si no van a ser aleatorizados, si va a ser por un periodo de tiempo tratamiento y después se cruzan las series de los casos, se hacen de maneras diferentes. Y entonces, para todos ellos vamos a ver que existen diferentes fases. Puedes pasar a la siguiente, sí. Que existen diferentes fases. En las fases vamos a ver que lo que nosotros conocemos como etapa preclínica de los ensayos clínicos es aquellos donde se hacen estudios en animales, se ve toda esta historia natural que estábamos describiendo de la enfermedad, nos da la idea de dónde es que se quiere realmente intervenir si se va a hacer un estudio de ensayo clínico. Y entonces ahí se estudian las moléculas, se ve cuál es el potencial para poder llevar a cabo un medicamento y de que ese momento ocurre en esa etapa preclínica que es de investigación y de inicio de un proceso antes de poner este tratamiento en práctica en humanos, desde ese momento hasta el momento que un medicamento ya está completamente en el mercado, estamos hablando de un aproximado entre 5 a 15 años en total. O sea que es un ciclo que es bastante largo, con lo cual el proceso a lo largo de estos años, al ser tan largo, también ocurre agotamiento, gasto de recursos, situaciones que pueden intervenir o que pueden desafortunadamente impactar en que se logre llevar a cabo el ciclo completo y por supuesto llevar a cabo entonces el tratamiento o la puesta en el mercado de una droga para cualquier tipo de estos tratamientos. Además de la etapa preclínica, después empezamos en las etapas clínicas que cuenta por tres fases fundamentales. Hay una cuarta fase que vamos a hablar después, pero que las tres fases fundamentales de las que estamos hablando son aquellas fases donde primero se va a demostrar, si puedes pasar a la siguiente, primero se va a demostrar de una manera bastante clara, la siguiente, de una manera bastante clara, que es lo que nos va a dar a nosotros como la seguridad para seguir adelante. En esa primera fase, lo que estamos buscando más bien es si el medicamento es seguro. Por tanto, cuando ustedes escuchen que se está hablando de un estudio que se encuentra en fase 1,
lo que en realidad está pasando es que es un medicamento que está acabado de comenzar a poner en marcha y ese medicamento está empezándose a poner en humanos y con la historia preclínica totalmente analizada con la seguridad que al menos en los estudios previos ha tenido seguridad, no ha desarrollado ningún evento adverso de manera importante, que además de eso, al ponerse en marcha también se han obtenido resultados que dicen que pudiera ser muy útil y con lo cual se pasa a esa fase 1. Por tanto, en una fase 1 estamos viendo medicamentos que se va a probar que sean seguros para el paciente. Y esta etapa es el momento donde se registra cualquier tipo de inflamación, cualquier tipo de reacción que tengan los pacientes, ya sea una reacción evidente para el paciente o sean reacciones no evidentes para el paciente, pero digamos que mueva una transaminasa, que mueva algo desde el punto de vista metabólico, que haya necesidad de darle seguimiento. Todo esto se describe y se ve si realmente el uso de ese medicamento no afecta de ninguna manera que el paciente pueda utilizarlo. Después de esta fase 1 viene una fase 2 donde ya siempre se va a seguir tratando de, vamos a decir, de controlar cualquier proceso que involucre la seguridad de un paciente durante todas las fases. Pero realmente esa fase 1 al concluir nos dice, al menos a priori, si realmente toda la data que se hizo y todos los pacientes que se hizo está al ser revisado si no ha habido nada que sea singular. En la fase 2 entonces ya empezamos a probar la efectividad. Entonces en esta efectividad empezamos a testearlo en conjunto con la seguridad, porque siempre se continúa revisando la seguridad, pero esa efectividad entonces ya es, por ejemplo, cuando decimos, bueno, ¿cuántas letras mejoró el paciente? Si es una de las cosas medibles. ¿Cómo el paciente ve en la oscuridad? Comparándolo con el ejemplo que puso el doctor anteriormente de los mobility, que son estos cursos que se hacen en la oscuridad con diferentes luminancias. ¿Cómo funciona en este paciente la sensibilidad de la retina en estos momentos? Cosas como estas son las que se miden para la efectividad. En una fase 3 ya después se va a ver completamente esa efectividad comparado entonces con lo que existe en la actualidad, ya sea, ahí es donde se diseñan estudios, donde puede haber pacientes y controles, donde algunos casos se inyectan, otros son el ojo contralateral, el control, o sea, hay diferentes diseños, pero en realidad vas a comparar esos resultados con lo que existe en la actualidad. Es importante destacar que en esta fase ya es donde un % mucho menor se mueve hacia una siguiente fase. ¿Qué quiere decir? Los medicamentos comienzan a transitar en esta fase 1, muchos pasan a la fase 2 e incluso hay compañías que combinan la fase 1 con la fase 2 como si fuera un único estudio y entonces todos los que pasen, que van a fase 3, pasan toda esta evaluación en los pacientes y muy estricta evaluación desde el punto de vista de seguridad por la FDA. Y cuando se demuestra que realmente son efectivos, se puede pasar a una siguiente fase que es la fase 4, pero solamente para que tengan en mente, entre el 25 y el 30% de los estudios que llegan a una fase 3 van a ser evaluados para pasar a una siguiente fase. La fase 3 es una fase más larga que generalmente dura entre 1 y 4 años. Generalmente toma tiempo, bastante, porque hay que demostrar esta efectividad. Y entonces puedes pasar adelante. Ahí ocurre una evaluación muy estricta de la FDA, que es el momento que hace la revisión de la droga en todos los sentidos, porque ya han pasado todas las fases y si finalmente es aprobada y tenemos suficientes pacientes voluntarios y se puede hacer un análisis suficiente, de calidad, pues el medicamento sale al mercado para hacer estudios en grandes cantidades de pacientes. Y esa es la fase 4. Ya es muy difícil llegar a esta fase 4, sobre todo porque si vemos en total la cantidad de años y la cantidad de esfuerzo que lleva
completar todas esas fases, por supuesto, van siendo muchos los que quedan en el camino de una u otra manera. Entonces, vamos a ver que, si puedes pasar a la siguiente, vamos a ver que en general, en todos estos pasos que estamos hablando, hay un gran board que revisa todos estos estudios y todas estas cosas. Nosotros no queremos en la presentación de hoy ponernos demasiado como en detalles de cada uno de los procesos, pero sí es importante que tengan en mente que como el proceso es extremadamente complejo, tenemos que estar seguros que el paciente va a estar bien. Y por eso estos diseños de complejos, estrictos, no solamente involucra el diseño como para decir protocolo por hablar de papeles y de documentos, sino por el hecho de que nosotros además tenemos que estar seguros de que los recursos en el lugar donde se van a hacer, los técnicos que van a realizar las pruebas, cada uno de los personales que se dedican a esto tengan toda la ética, la formación estricta, todo lo que se necesita para llevar a cabo la investigación y que los resultados sean realmente resultados extremadamente confiables para movernos hacia adelante. ¿Puedes poner la siguiente? Acá vamos a ver que ese soporte que necesita un estudio va a estar determinado por una estructura de muchas personas que trabajan en eso. Tenemos primeramente, si vamos así de la general a la particular, sabemos que en esta estructura hay un sponsor que normalmente, por lo general, es una compañía farmacéutica, pueden ser investigadores de algunas universidades independientes. Nosotros tuvimos estudios acá en la Universidad de Miami, especialmente con el HOM, o sea, con la neuropatía óptica de Leber. Pero generalmente son sponsors, los sponsors generalmente son las farmacéuticas, y entonces ellos tienen toda una estructura que está subordinada a ellos para hacer la evaluación de una manera independiente de todo lo que va ocurriendo en cada uno de los lugares que están vinculados a la investigación. ¿Cuál es la razón de esto? Que una empresa farmacéutica no pueda tener resultados que a ellos les parece, porque al final no se puede ser juez y parte. Por tanto, necesitas estructuras que te permitan que esa información, ese flujo de información, esa evaluación esté totalmente no solo organizada, sino que estemos seguros que toda la data que se está manejando tenga toda la calidad y todo esto. Entonces, cuando ahí es donde juega un papel fundamental vamos a decir, lo que nosotros llamamos los sites, que en este caso es Bascom-Palmer, pero puede ser otra universidad o centro, juegan un papel fundamental, porque son los intermediarios entre que el paciente esté bien y que el sponsor tenga la evaluación necesaria para que tenga la calidad el estudio y nos dé resultados que nos dé la confianza a nosotros como médicos, como investigadores, de poder estar seguros que lo que estamos haciendo está bien para el paciente y para los pacientes que en el futuro van a poder recibir estos tratamientos. Entonces, bueno, en esa estructura, por supuesto, ya cuando vamos al lugar específico de la universidad específicamente, tiene cuenta con investigadores principales, subinvestigadores, fotógrafos, técnicos, coordinadores de estudio y mucho personal adicional, farmacia, todo lo que tiene que tener para cumplir esa cirugía que el doctor estuvo mostrando en su presentación. Además, se cuenta con evaluaciones que se tienen que hacer en lugares específicos, son centros especializados para este tipo de lectura. Por ejemplo, cuando un paciente comienza, se hacen todas las imágenes, esas imágenes se mandan de manera anonimizada para estar seguros que la data de esos pacientes esté totalmente protegida. Se manda a lugares de centros de lectura donde de una manera anónima evalúan totalmente imparcial todas las imágenes, los resultados, también la visión, todas las pruebas que se hacen. Puedes seguir a la siguiente, que incluyen muchas pruebas. Y todas ellas se mandan a estos centros y todas ellas se entran como dato a cada una de todas estas informaciones. Entonces, toda esta información se envía y puedes seguir a la siguiente. Toda esta información se envía y se hace como una revisión.
Y después de esto se confirma si un paciente es elegible para participar en el estudio, si el paciente se puede, si es elegible y definitivamente se enrola en el estudio, cómo se va a seguir y se controla toda esta data con este flujo de información que va y viene de estos centros controladores de calidad. Puedes seguir a la siguiente, puedes adelantar algunas más porque acá por supuesto, cada uno de estos investigadores tiene responsabilidades específicas y tareas específicas, pero eso es bastante claro. Y además de esto, hay un punto importante que es que para que una investigación ocurra en estos centros, pues sencillamente existe un estudio, vamos a decir, como de evaluación del lugar para saber que el lugar cumple con todos los requisitos y además tiene los pacientes y además tiene toda la calidad del personal, de las máquinas y de todo lo que se necesita para poder llevar a cabo la investigación. Y eso es lo que buscan estas compañías cuando están comenzando a abrir un estudio. Estar seguros que el personal que va a trabajar tienen todas estas condiciones y que las condiciones de la institución permiten llevar a cabo un estudio con calidad. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años con estos estudios? Y esta es una de las cuestiones que el doctor estuvo tocando en su presentación. Cuando él comentaba que hay un estudio que ha fallado porque desafortunadamente en ese momento no cumplía los criterios para poder seguir adelante por el fallo en las 15 letras que él estuvo mencionando, porque llegaron a 10 los pacientes en o sea, su mejoría fue hasta 10 letras, pero no 15. Pues eso ha sido como vamos a decir, como una cosa a lo largo del tiempo que ha estado reevaluándose constantemente. Porque muchos estudios fallan porque es tan complejo trabajar, mantener todo este sistema, que hay cuestiones que fallan, ya sea porque no se pueden encontrar la cantidad de pacientes que cumplan todos esos criterios de manera estricta, o porque no se puede, o porque cuando se empieza a trabajar con los pacientes y prolongarse en el tiempo, los recursos de las compañías se agotan, o porque cuando se inició el pensamiento en el estudio se creyó que iba a ser un poco más fácil encontrar una cosa u otra y luego eso se complicó. Por tanto, ha habido un proceso también de reevaluación de qué cosas son suficientemente importantes para poder moverse adelante en una investigación. Y ahí es donde lo que él mencionaba, que las 15 letras jugó un papel fundamental en un momento determinado, algunas variables que se consideraron que eran como las importantes para poder tomar en cuenta si un estudio se movía adelante o no, se han ido reevaluando y se ha pensado un poco más en lo que viene a ser la visión funcional de un paciente, no solo en que un paciente mejore una cantidad de letras, que es un número, eh, digamos, frío, sino también en cómo un paciente mejora cómo camina en un lugar, en la oscuridad, en condiciones determinadas de luminancia. Por eso se han incluido otras cosas como estos mobility y todo este tipo de estudios. Esto es un poco información general de que para poder hacer un estudio también hay muchos comités, que no son solamente los comités de la FDA, antes también están los comités que regulan la seguridad o la bioseguridad de estas investigaciones, los comités científicos para velar por la ética de la investigación, cuando se hacen con estudios con equipos, no con medicamentos. También existen comités que son específicos para ello. Además de esto, puedes pasar adelante. Existe un gran, esto probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, que es lo que llamamos el clinicaltrial.gov, que es una website en la cual nosotros podemos, todos los estudios que de alguna manera están haciéndose, deberían estar reportados a esa website porque es una manera de visualizarse de manera transparente los estudios que se están haciendo, además decir, por ejemplo, enfocados en qué tipo de pacientes están, quiénes son las personas que están vinculadas a esa investigación, cuáles son los centros que se pueden contactar, un número de contacto para poder contactar a estas personas en caso que ustedes estuvieran interesados en algún tipo de estudio. O sea, existen maneras. Lo que pasa es que es una nata de información que a veces es muy difícil
sintetizar y poner en cuáles son el lugar correcto. Lo que sí es cierto es que existen en estos momentos muchísimos estudios en el mundo y nosotros tenemos la suerte de que estamos participando en muchos ensayos clínicos, hemos trabajado muy fuerte para esto y para poder dar oportunidad no solamente a los pacientes que están acá en Estados Unidos, sino a través del PAN-IRD y del trabajo que estamos haciendo en equipo con muchos de los médicos del PAN-IRD, pues también que esta oportunidad se extienda a Latinoamérica, a Iberoamérica, de una manera en que sea accesible para más personas. Aquí hay una larga lista de estudios, puedes seguir adelante si quieres un momentico, solamente para mostrarlo como así muy por arribita, de muchos estudios que están ocurriendo y que algunos de ellos ya incluso han reclutado a sus pacientes, ya están en proceso de análisis de la data, muchos están en fases diferentes, unos están en fase 1, en fase 2, en fase 1-2 o en fase 3, etcétera. Y se ha visto que se ha hecho muchos avances en estos momentos y realmente nosotros estamos muy agradecidos de que poder trabajar en esto, estamos muy entusiasmados en que esto es un largo recorrido, ha sido un largo recorrido. Hay algunas personas que tienen mucha más experiencia que yo, llevan más años trabajando en esto que yo, y podrán hacer la historia del pasado más larga, pero nosotros sabemos que a pesar del largo recorrido y del esfuerzo, estamos trabajando para ustedes, para los pacientes, y que por supuesto la comprensión de este tipo de proceso es importante para que ustedes también se sientan parte del proceso. Gracias.